¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? ¿Qué Les tal? escucho perfecto. Buenos días, Jimmy, Gracias. Omar, Doctor, Alondra, un buen viernes. bueno, quiero escuchar su opinión, su criterio respecto de esta probable alianza, porque usted, que ha sido asambleísta, sabe que hay ocasiones en que una votación se cambia, se define un minuto antes de empezar o durante la votación. Si se diera esta alianza legislativa para elegir autoridades, UNES, Partido Social Cristiano, Independientes, y hasta ahora no está seguro si creo entra o no entra en ese paquete. ¿Qué le parece a usted esta alianza? ¿Cómo se explicaría la pertinencia de esta alianza? Mire, Jimmy, yo creo que hay que entender las dinámicas parlamentarias. Un parlamento no es... A ver, primero un parlamento tiene elecciones permanentes, tiene votaciones permanentes. Entonces uno necesita tener mayoría en el parlamento. El gobierno necesita tener mayoría en el parlamento para poder pasar las leyes que le interesan para poder gobernar. Y desde luego a la oposición le interesa tener mayoría en el parlamento para ser un contrapeso. El juego de la democracia es pesos y contrapesos, de tal forma que no hay que deslegitimar ninguna de las dos posiciones, absolutamente ninguna, ¿no? Los parlamentarios necesitan estar integrados a una mayoría o van a ver la política por televisión. O sea, si hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, cuando ya esté instalada la sesión de la Asamblea, la gente que se quede fuera de la mayoría, independientemente de quién sea, verá al menos el resto del año legislativo, lo verá por TV, como se dice en el fútbol. Esto es totalmente válido en materia democrática, totalmente válido en un parlamento, porque si no fuera así, si los movimientos y los partidos políticos se anclan a la intransigencia, entonces se quedarían con sus votos, 24, 32, 70, los que sean. Pero para lograr pasar una ley, para poder lograr censurar un ministro, se necesitan mayorías, algunas veces mayorías calificadas, de tal forma que si un movimiento político, cualquiera, se queda con los votos y no busca más, se autoanula en la Asamblea. Y si es que todos los movimientos políticos que están en la Asamblea y que no llegan a la mayoría de 70 votos resuelven hacer lo mismo, sería un parlamento inviable, pues sería un parlamento absurdo, un parlamento de intransigentes. Así que me parece a mí que de principio los acuerdos legislativos que veremos esta mañana son prácticas absolutamente válidas y absolutamente legítimas en un entorno parlamentario. Doctor, mire, yo siempre he sostenido que las conversaciones legislativas, como dice usted, que conducen a la formación de mayorías, siempre son legítimas, porque así es la democracia. En Alemania los ambientalistas se juntan con los conservadores y a nadie le extraña. Sí, pero mi pregunta es cómo le explica, la otra parte es cómo le explica, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, o cómo le explica los social cristianos, o cómo le explica Creo a sus militantes esta aparente unión del agua con el aceite, ¿no? Que en la campaña se dijeron narcotraficantes, terroristas, banqueros rateros, etcétera, etcétera. Esa es otra parte del problema que no hay que desconocer, ¿no? ¿Qué dice usted, doctor? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Hagámoslo. A ver, el militante de Creo le va a decir a Monge y a Guillermo Lasso: oye, compadre, ¿cómo es que vas a cogobernar? ¿Cómo es que vas a cogobernar y vas a tener mayorías en la Asamblea con los que eran correístas, destruyeron el país, chavistas, venezolanos? ¿Cómo es que vas a invitarle ¿cómo se llama este gato que es presidente eterno de Venezuela, Guaidó, para la posesión, y UNES va a estar ahí aplaudiendo? A ver, explícame eso. Del otro lado, la gente de UNES le va a decir: oye, compadre, ¿cómo es que te vas a unir con el neoliberal, con el aliado del Fondo Monetario, con el que ha pasado, con el que ha sido el sponsor de Moreno en estos 4 años, y vas a votar en la Asamblea? Sí, ese es el ejercicio, digamos, fácil, el ejercicio semántico fácil. Y la respuesta es: a ver, compadres, vamos suave. Primero, los acuerdos legislativos son para estructurar la Asamblea, porque si no la Asamblea sería inviable. Estarías sin escoger presidentes, comisiones, sin integrar la Asamblea, porque no tienes acuerdos, y la Asamblea es un cuerpo colegiado. Segundo, en ese escenario de un acuerdo de estructurar la Asamblea, habrán leyes en las que yo esté de acuerdo con
con unos y con otros y votaré a favor, y otras en las que no votaré a favor, porque no se trata de claudicar principios, se trata de organizar la asamblea. ¿Sí? Y la tercera razón es la asamblea es un contrapeso donde la oposición siempre es necesaria. Entonces, si yo prefiero pactar con UNES que tiene firma, que le interesa mantener el sistema de gobierno en paz, con tranquilidad, y hacer oposición, a pactar, por ejemplo, con Pachacuti, que desde el día siguiente de que don Yacu Pérez no quedó segundo, dijo vamos a incendiar las calles. Entonces, yo si fuera gobierno, si fuera Lazo, diría, a ver, vamos a tener en la asamblea un acuerdo puntual con la oposición que nos permite estructurar la asamblea y que nos permita tener debates políticos a largo plazo, y no con unos personajes que lo que buscan es botarme gasolina en las calles apenas pueden. Si yo fuera UNES, diría, a ver, ¿con quién pacto? Pacto con quienes me pueden hacer mayoría y permitirme estructurar la asamblea y formar parte de las comisiones para que mis representados, el 47% de la población en segunda vuelta y el 32% en primera, tengan la posibilidad de tener voz y capacidad de gestión en la asamblea, o me vuelvo intransigente, me anclo en los 49 votos que tengo y no pacto con nadie. ¿Se dan cuenta cómo la lógica de la dinámica legislativa va haciendo posible dar la razón a quienes quieren pactar, más allá de que usted, Jimmy, tiene razón? Cuando se exacerba el insulto en política, termina uno con el dificilísimo trabajo de recoger la lengua. Y la lengua no se recoge fácilmente, pero sin embargo, la política es pragmatismo, la política es básicamente viabilidad y gestión. Doctor Aguilar, Omar Jaén le saluda, buenos días. Gracias por atendernos, doctor. A ver, aquí yo creo que hay un punto que hay que analizar a profundidad, indistintamente con quién se vaya, creo, el día de hoy. Por último, digamos que lo coge a Villavicencio, se abraza con Villavicencio. A ver, indistintamente de que pase eso, creo la va a tener complicada, sea cual sea el escenario, porque está en minoría. Por ejemplo, digamos, creo se suma a PSC UNES con independientes. Lo vas a tener aquí a Nebot. Pues. Ya, si firmas con Pachacuti, Izquierda Democrática, lo vas a tener aquí a Salvador, a la Lulú Tibán, a Marlon Santi, a Vilma y a Javier Herbas. ¿Ya? Entonces, es un escenario complejo para el Ejecutivo. Ve viable, indistintamente, ve viable el panorama, por lo menos en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Es que ahí está la habilidad del ministro de Gobierno, pues ahí está la habilidad de quien se encargue de la gestión política, de entender que hay que dialogar en el país con los dirigentes políticos. No en la asamblea finalmente se plasman acuerdos, y eso sabemos todos los que hemos hecho política y todos los que hemos sido asambleístas. Si usted quiere hablar con el bloque social cristiano, no va a hablar con el jefe de bloque. O sea, habla con Jaime Nebot, que es un personaje que tiene firma en política. Puede ser que nos guste, no nos guste, pero Jaime Nebot tiene firma en política. Si usted quiere hablar con el bloque de la Izquierda Democrática, no va a hablar con el bloque de la Izquierda Democrática, y quien canta es Vilma Andrade. Si usted quiere hablar con Pachacuti, tiene un problema. No sabe con quién hablar. No sabe si habla con la CONAIE, no sabe si habla con Leonidas Diza, no sabe si habla con Yacu Pérez, no sabe si habla con Lourdes Tibán, no sabe si habla con Quispe, con Lucero, con Marlon Santi. Exactamente, ¿con quién hablo? Entonces, ¿quién responde por los votos de Pachacuti en el momento en el que hay que respetar las firmas y los acuerdos? Yo creo que ese es el gran problema de Pachacuti. Más allá de que insistió durante estas semanas previas en la candidatura de Salvador Quispe, y me parece que de Guadalupe Llori eran los dos haces de Pachacuti. Y son personajes que lamentablemente pueden tener mucha experiencia política, pero en este momento necesita la Asamblea personajes que viabilicen la práctica legislativa y que no entren en un conflicto muy, muy alto. Y claro, a esto le suma usted los cachiporreros del Twitter, ¿no? Es decir, aquellos que les cuesta recoger la lengua. Sí. En este caso los dedos. Les cuesta recoger la lengua.
Obvio, esos son como vendedores de armas del tercer mundo, o sea, los Cuatro Pelagatos, Carlos Vera, son como vendedores de armas del tercer mundo. A ellos no les interesa que se pongan de acuerdo las partes, porque ellos viven del conflicto, de la guerra, de alimentar además el odio de sus propios seguidores, porque crearon el monstruo. Entonces crearon un grupo de seguidores que son extremadamente agresivos, violentos, intransigentes, y hoy no pueden ellos quedarle mal a su producto, pues entonces tienen que alimentar la intransigencia. Pero me parece a mí que el ministro de Gobierno, respondiendo a su pregunta, Omar, de Creo, tiene esa gran responsabilidad y parece que va a ser Monge. Entonces, Monge es un personaje que tenía mucha firma, tenía mucha credibilidad y creo que, a ver, no hay una razón para que no la siga teniendo. En la medida en la que entienda que la política real se hace en la asamblea, los votos, las leyes se aprueban con votos, no se hacen en el Twitter con retweets, porque si no, don Jimmy Jairala, que tiene un montón de seguidores en Twitter, habría que hablar con él para aprobar una ley. Pero obvio, sería emperador yo, pues. Exactamente. Exactamente, Jimmy primero de Ecuador. No me va a acordar del Consejo de Participación. A ver, no, lo que les iba a preguntar también, doctor, antes de darle el paso a Alondra, ¿se está jugando quizás uno de sus últimos cartuchos del correísmo con esto? No, puede ser que ahora, a ver, extrememos también el ejemplo, porque como dicen los mexicanos, asumamos sin consentir. Digamos que UNE se queda fuera del acuerdo legislativo ahora. ¿Qué puede ser? ¿Qué podría ser? Puede ser, o sea, puede ser, no pasa nada. Las mayorías en el Parlamento se construyen y se desconstruyen en función de las leyes que se vayan a poner. El único pero que le veo a esa posibilidad es que dentro de la estructura administrativa de la Asamblea, además de una manera absolutamente injusta, se quedarían sin vicepresidencia o sin comisiones, siendo el bloque de asambleístas más importante que tiene la Asamblea. Pero puede pasar. No hay que asustarse. Sin embargo, me parece a mí que UNES tiene un grupo de asambleístas bastante experimentados, y creo que también los socialcristianos están muy claros en que hay que gobernar la Asamblea, hay que dirigir la Asamblea con personas que tienen firma, con personas que tienen credibilidad. Yo ni siquiera me acercaría con personas con las que no puedo hablar, porque claro, pacto un acuerdo a las 10:30 y a las 11 me llaman y me dicen, ¿sabes qué? No hay cómo. Claro. A ver, antes de darle paso al otro, esto no es una pregunta, es un comentario mío rápido. Aparentemente la mayoría va a pasar de 90 y se van a sumar incluso algunos de los que llamo fugaditos de Izquierda Democrática y de Pachacuti, unos cuantos fugaditos, y van a ser más o menos 90, un poquillo más, pero hasta ahora el acuerdo que ayer tarde y noche tambaleaba un poco se volvió a firmar. Ahora sí, Alondra. Okay. Doctor, ¿cómo está? Hablando justo de lo que usted decía de estos actores políticos también en Twitter, a mí me da mucha risa porque se piensa que se gobierna desde Twitter, ¿no? Y Ecuador es mucho más que las redes sociales. Pero no hay que descartar que la prensa también juega un papel muy importante en establecer nuevas narrativas en el país. En decirle incluso a la gente y motivarlos a un tipo de rebelión, en decir, bueno, vamos a ser conciliadores. No hay que negar esa parte de ahí. Ayer hablábamos con Rabascal y él nos decía, cuidado, y el fuego es tan grande que no va a haber bombero que pueda apagar eso. Hoy veía y leía a Jacobo García que decía que se vive agitando la víscera del momento, dice Jacobo. ¿Cómo juega y qué papel juega también estos actores políticos, comunicadores o como se los quiera llamar en Twitter ante esta supuesta gobernabilidad que debería haber, no solo desde nosotros hacia el gobierno, sino dentro de la Asamblea y dentro del Ejecutivo? Como vendedores de armas del tercer mundo. O sea, ellos son agentes de la violencia. Ellos son agentes antidemocráticos de la violencia. Y hay que entenderles también. Porque son gente que quedó ya al margen de los grandes medios, o sea, personajes como José Hernández, por ejemplo, es muy difícil que vuelva a dirigir un periódico importante. Entonces, ¿de qué viven? Viven de sus páginas, de sus blogs. Y sus blogs dependen de la irascibilidad de sus seguidores, porque durante 4 años se dedicaron a sembrar la irascibilidad, la ira.
la incontinencia verbal. Hay un artículo en contra del alcalde de Quito, por ejemplo, que, a ver, independientemente de que a mí el alcalde de Quito me parece absolutamente ineficiente, pero no le van a calificar con los adjetivos que le han calificado al alcalde de Quito. Pero son felices sus seguidores porque sus seguidores aplauden eso. Afortunadamente, le repito, la política real no se construye en Twitter. El Twitter es como una especie de mega cafetería, entonces hay estos debates de cafetín que habían antes y que ahora son virtuales, con uno acostado en la cama y con el teléfono en la mano. Sin embargo, yo creo que la prensa, la prensa corporativa, en este punto sí va a ser muy cauta porque a la final su candidato es Lasso, y fue Lasso, y su presidente será Lasso. Entonces aplicarán, de acuerdo a las políticas que ejecute Lasso, el mismo espíritu de poner el foco en otro lado y de poner los acentos en otras palabras cuando, digamos, que sean controversiales los actos de Lasso. De la gran prensa no me preocupa. Tampoco me preocupan a mí estos cachiponeros de Twitter, ¿no? Estos timbales ambulantes, estos no me preocupan. Lo que sí me parece a mí importante es esto que acaba de decir Dini, es decir, en la medida en la que el acuerdo legislativo de hoy tenga 90 votos, me parece a mí que hay una legitimidad parlamentaria que va a estar por sobre cualquier. Perfecto. Muy bien, una pregunta más de Omar. Sí. A ver, según esos cálculos que están diciendo, va a tener, creo, UNES, PCC, Pachacuti. Y fugaditos de Pachacuti y de la IDE. O sea, va a ser el paraíso. Pinta como para un mini paraíso. Y sin tetas. De más de 90 votos. Un paraíso sin tetas. Estaba pensando. ¿No? Ahora, doctor, perfecto. Entonces, hoy se suman más de 90 votos. El próximo lunes se posesiona Guillermo Lasso. Como le decía ayer a Carlos Rabascal, y no es por intentar ser apocalíptico, pero el país está jodido. Aumento de combustibles, intenciones de aumentar los pasajes, suben los alimentos. Si bien parece que frenó lo del pan, pero vaya al mercado, pues y vaya a ver que vegetales, verduras ya han subido. Está el tema de que todavía seguimos sin insumos en los hospitales, sigue muriendo gente en nuestros hospitales. Los chicos todavía no regresan a clases. Es incierta la llegada de las vacunas. Es incierta, o sea, ya verá Lasso en el momento que asuma cómo le deja el barco Lenín Moreno con respecto al tema del plan de vacunación. ¿Es suficiente esa paz que se va a alcanzar quizás el día de hoy como para sobrellevar todo lo que está por debajo en el país, que se está calentando? No, pero de ninguna manera. El acuerdo legislativo es el primer paso. Lo demás dependerá de la eficiencia del gobierno de Lasso. O sea, no hay que olvidar que el Parlamento no gobierna. El Parlamento está para aprobar leyes y para fiscalizar. En la fiscalización veremos ahí también algunos asambleístas que exacerben la nota, ¿no? Pero está para fiscalizar y para dictar leyes. El gobierno real empieza el 24 de mayo y empieza con la posesión del gabinete y con las directrices que ya dé Lasso directamente al gobierno. Entonces, hay que esperar al 24 de mayo, hay que esperar a ver qué dice y qué hace Guillermo Lasso, pero créanme que le deseo el mejor de los éxitos. Tengo todavía diferencias políticas enormes con Guillermo Lasso. Muchos de sus pensamientos están en las antípodas de los míos, pero el país está en una crisis tal que no podemos seguir jugando al conflicto, a la violencia, a regar pólvora. Hay que empezar a exigir del gobierno, al menos que haya alguien a cargo. El problema del gobierno de Moreno es que no había ni el ventanillero, pues, o sea, Moreno abandonó tanto la presidencia de la República durante 4 años, producto de su incampe, que no había ni alguien en la ventanilla que digan, vean, esto abren en 4 años. Ni vengan, 4 años abren. Ahora vamos a tener un presidente que, desde luego, uno golpea la puerta en Carondelet y va a saber quién gobierna. Eso es lo que no tuvimos con Moreno y espero que tengamos con Guillermo Lasso a partir del 24 de mayo. Después, desde luego, habrá que hacer, a ver, el análisis y la oposición y el debate político son necesarios en una democracia,
y yo creo que quienes hacemos opinión política además tenemos que mantenernos en la medida de lo posible al margen de las mieles del poder y cuando hacemos política activa hay que decirlo abiertamente, estoy haciendo política activa, así que aquí no soy imparcial, pero no hay que meterle el cuento a la gente de que el análisis político es imparcial cuando uno tiene un interés específico, pero ya llegará el momento de que eso se decante. Por ahora, yo lo que quiero es que alguien esté a cargo en Carondelet, o sea, que por fin a los 4 años se abran las ventanillas de Carondelet y alguien diga, bueno, ok, estoy a cargo. Bien, doctor Ramiro Aguilar, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, doctor. Un buen día a todos, un lindo fin de semana. Gracias. Doctor.